Este ha sido un mes interesante. Estamos hablando sobre el tema de la integridad. Y dentro del tema de la integridad, pues la primera semana hablábamos de la presencia de Dios, que Dios está en todos lados, pero que nosotros también tenemos que aprender a vivir su presencia, y que su presencia no es algo físico como tal, no es algo que yo sienta, aunque a veces se siente, sino que la presencia del Señor es algo que es espiritual y es un lugar donde yo puedo vivir y permanecer. La semana pasada hablábamos de la importancia de las palabras. Todo esto tiene que ver, o de la consecuencia de las palabras, es decir, que nuestras palabras fueran consecuentes con nuestras acciones. Al final rompíamos votos. Todo esto, mi querido hermano, tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo. El tema que quiero tocar hoy es el tema de las dádivas a los pobres. Y específicamente quiero enfocarte a ti en quién es tu pobre. Ahora, para iniciar el tema, quiero iniciarlo con una historia de Walt Disney que a mí me gusta mucho. Y la historia es un cuento. Es la historia de La Bella y la Bestia, que si usted la ha visto. El momento sublime en donde la bestia logra que la bella lo ame y ella amarla, genera un cambio en él. Pero la historia empieza con un príncipe, así como usted que es príncipe o princesa de Dios, con un príncipe que es un poquito egoísta y solo piensa en sí mismo y no piensa en los demás. Un día este príncipe recibe la visita de una mujer pobre, despreciable, anciana, quizás hasta maloliente. Lo que él no sabía es que era una encantadora disfrazada de pobre, es decir, era una hada que podía hacer magia. Ayúdeme, porque es una historia, ¿verdad? No vaya a pensar usted que ahora yo creo en la magia ni nada de esas cosas. Es una historia. Y esta mujer disfrazada llega hasta el lugar en donde está el príncipe y le ofrece una rosa a cambio de unas monedas. Y el príncipe la rechaza y lo rehúsa y dice, porque está pensando meramente en sus propósitos, está pensando en lo que sirve para él, está pensando en lo que él siente, está pensando en él. Se asemeja mucho a nosotros quizás a veces cómo manejamos nuestra vida. Normalmente estamos pensando en cómo ser mejores, en cómo que nos alcance el gasto, en cómo llegar a la iglesia, en cómo amar a los hijos, pero igual estamos pensando en nosotros. Y esta mujer irrumpe ese pensamiento y el hombre le dice, no, vete. Y la menosprecia. Y entonces ella le dice, no te vayas con las apariencias, porque las apariencias engañan, y le vuelve a ofrecer la rosa a cambio de unas monedas, y el hombre dice, no, y la rechaza. En ese momento, la viejita se convierte en una encantadora y lo convierte en una bruja, en una bestia, perdón. Lo convierte al hombre en una bestia. Mi querido hermano, es ciencia ficción, pero yo quiero decirte y probarte bíblicamente que el pobre tiene un poder para convertirte a ti en algo. Así que quiero pedirte favor de que abras tu Biblia y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. Proponte no ser interrumpido, porque estoy seguro que el Señor te va a bendecir si prestas atención. Deuteronomio capítulo 15, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Permítame la guitarra, hermano. Perdone, gracias. Dice así, ya lo tiene conmigo, lo vamos a leer todos juntos. Si quiere quédese ahí sentadito, pero leámoslo con mucho respeto. Dice, porque nunca faltarán pobres en tu tierra,
Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Con liberalidad, dice, nunca faltarán pobres en tu tierra, nunca faltarán pobres en tu tierra. Usted está hablando, o estamos viendo de que este es el ideal de Dios. Dios está hablando de que esta es la tierra prometida, y dice que nunca va a faltar, nunca van a haber pobres. A mí me llama mucho la atención esta circunstancia, me llama mucho la atención esta situación, porque ese es un momento en el cual los israelitas se encuentran de un lado del río Jordán y están a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios prometió. Y es una tierra muy interesante, tiene unos aspectos muy interesantes. Es una tierra que emana leche y miel, es la tierra de la oportunidad. Es la tierra en donde, como le pasó al tío Cheyo, dice que el tío Cheyo le dijeron, mire usted, allá en Estados Unidos, hasta en la calle se encuentra uno el dinero tirado, dicen. Y esa es la imagen que muchos tienen, hasta en la calle está el dinero, ahí hay pisto por todos lados. Así que el tío Cheyo agarró su visa y se fue a Estados Unidos, llegó y después de pasar migración, ya estaba en Estados Unidos, iba de camino a recoger sus maletas cuando mira un billete de $20 tirado en el piso. Dijo, vengo cansado del viaje, mañana empiezo. Esta era la promesa de Dios, la tierra prometida. Y aquí está diciendo Dios que nunca faltarán los pobres, que siempre habrá pobres. O sea, que la pobreza no es un resultado, mis queridos hermanos, de las oportunidades, no es un resultado de falta de oportunidades, porque oportunidades hay donde Dios está, y donde Dios está, allí hay oportunidades, sino la pobreza es un resultado de algo más. No quiero hablar de las causas de la pobreza, porque no es ese mi tema. Pero el punto es que el mandamiento es muy claro. Van a haber pobres. Y estoy seguro que la pobreza empieza en un aspecto mental, pero tampoco ese es mi tema y no lo quiero tocar. No quiero hablarle de dejar de ser pobre. Quiero hablarle de quién es tu pobre y cómo él está relacionado contigo. Ahora bien, cuando hablamos de pobreza normalmente nos enfocamos en ausencia de bienes económicos. Pero la pobreza tiene mucho más que ver con dinero. Porque hay gente que es tan pobre, pero tan pobre, que solo tiene dinero. Hay gente que tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene felicidad. Eso sigue siendo pobreza. Hay gente que quizás tiene oportunidades que no hemos tenido, pero vive con amargura. Eso sigue siendo pobreza. Hay gente que quizás tenga el dinero para pagarse un hospital en Houston y tengan que ir cada dos veces al mes porque están enfermos. Eso sigue siendo pobreza, ¿verdad? Las Escrituras, cuando usted las ve desde otra perspectiva, relacionan al pobre con una oportunidad de cambio para nosotros. Ve que siempre hay promesas de Dios. Dice que serás cabeza y no cola. Hay otra promesa de Dios que dice, mi Dios pues suplirá para todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Eso no es pobreza, eso es abundancia, eso es prosperidad. Cuando el Señor habla de los diezmos, dice que probadme ahora en esto, si ustedes no diezman y ofrendan, si yo no abriré las ventanas de los cielos y haré que venga tal bendición que sobreabunde sobre cada uno de ustedes. Y no solamente haré eso, sino que reprenderé al devorador. O sea, Dios no tiene la intención y no hay una dirección en cuanto a alguien, o no, por lo menos no en este verso, de que tú vas a ser pobre, sino está diciendo que lo está relacionando como una tercera persona. Pobres habrán en tu tierra. No está diciendo tú serás pobre, sino dice que habrán, y tienes que acordarte de ellos. Miren lo que dice el Salmo 41. Salmo 41, versículo 1 dice, bienaventurado el que piensa
en el pobre. Es una extraordinaria bendición lo que vamos a leer a continuación. Pensar en el pobre. Ahora, pensar no solamente es, ay, pobrecito el pobre, sino cuando está hablando de pensar, está hablando de hacer algo por el pobre. Está hablando de relacionarnos con el pobre. Ese es una continua proyección hacia el pobre. Versículo 2 dice, el Señor, mire qué tremenda bendición. Dice, el Señor lo protegerá. La idea que hay ahí es que el Señor va a poner un escudo. Mejor que el que tiene Superman para que no le entren las balas. Dios va a poner un escudo. Se ve hombres de Dios que con una pistola enfrente se apretó el gatillo y la bala no salió. Porque Dios es escudo. Y el Señor protege. Dice que lo mantendrá con vida. ¡Wow! ¡Qué bendición más maravillosa y más hermosa! Y vida, cuando estamos hablando de vida, es de la vida desde la perspectiva de Jesús. Vida en abundancia. No muchos días, sino los días que Dios ha predestinado. Pero en tu vida, en cada día de tu vida, la abundancia de lo que tú necesitas. Dice que será bienaventurado sobre la tierra. Quiere decir que si siembra un whisky, le saldrá un whiskylero maravilloso. Quiere decir que si tienen un negocio de una tienda, un día va a llegar a competir con Hiperpais. Ay, ya dije nombres. Quiere decir que si pone un su comercito por ahí, un día va a llegar a competir con esa gran... Iba a decir la primera letra del nombre, pero hubiera dicho una mala palabra, entonces mejor no. Y dice, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¡Wow! Verso 3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. A veces viene la enfermedad. Y en su enfermedad restaurarás su salud. El que piensa en el pobre tendrá una acción de Dios de parte de Él para esta bendición. Ahora, yo quiero contarle, mi hermana está acá, no me va a dejar mentir. De niño, me acostumbré tanto a ver personas con mucha necesidad pasar por la casa. Si alguien nos llegaba, en ese entonces se acostumbraba a decir, pan frío, comida, decía la gente. No sé si todavía se diga eso. Mi mamá nunca envió a alguien sin comida. Y cada vez, usted sabe, siendo líder de una iglesia, venía gente. Mi mamá los metía a la casa. Los metía a la casa y les daba de comer. Había gente que se llegaba a bañar. Nosotros éramos algo cruel, les bajaba la palanca de la electricidad. ¿Verdad que sí? ¿Vos más que yo? Pero, mire hermano, mi mamá, en mi caso, me vacunó con el pobre. Era tan buena. Yo le hablaba a mi mamá cómo me creó a mí como la dama de hierro, con mano dura. Y yo lo agradezco. Pero hoy le quiero hablar bien de mi mamá. Mi mamá se acordaba del pobre. Tenía una pasión por ayudar a la gente que yo no entendía. Yo no la entendía. Y mire, por la casa desfiló. Y luego mi papá, como a eso ya cuando él se metió más en las cosas de Dios, le agarró la misma onda a usted. Ay, no sé, habría que vacunarlos. Pero eso no me vacunó, hermano, estaba bromeando. Eso creó una conciencia en mí de acordarme del pobre. Hermano, el pobre está relacionado contigo. El pobre está relacionado contigo y cuando tú te acuerdas, Dios se acuerda de ti. Bienaventurado el hombre que se acuerda del pobre, el hombre que piensa en el pobre, el hombre que hace algo por el pobre, porque Dios se acordará de él. Ahora, el versículo que acabamos de leer, el versículo 1, dice, en el día del mal. En el día del mal. En el día del mal.
De este lado del mundo nos cuesta mucho entender que el Señor se está refiriendo al día en donde nos alcanzan nuestras iniquidades, al día en donde quizás nos toca que nos roben. El Señor está hablando de quizás el día de que usted sabe, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, de manera que todo lo que el hombre siembra, eso también será. El día que una siembra negativa nuestra nos tenga que alcanzar. El día que nos va a dejar la traida o la mujer, el día en que nos van a robar, el día en que vamos a chocar, el día en que nos vamos a golpear, el día que nos vamos a enfermar. Hay un día de eso en la Biblia, mi querido hermano, y no podemos ignorar, no podemos pensar que las situaciones negativas que nos alcanzan son cuestión del azar o son cuestiones de que Dios quiere tratar contigo, mi querido hermano, sino que es un proceso deliberado de parte de Dios en el cual su justicia está operando en todo el mundo. Ese es el día al que se refiere. El día al que se refiere es un día específico, hermano, y está relacionado, hoy lo entiendo, con el día del año donde Dios establece un juicio. Quiero tomarme 2 minutos para explicar esto. Mi querido hermano, la Biblia dice que el Señor es juez, dice que el Señor es juez justo. Y dice que Él, eso está en Romanos capítulo 2, dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que las obras son importantes al final de cuentas. Nosotros hemos pensado que la salvación es por fe, y mi querido hermano, no se preocupe, la salvación de Dios es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Estoy hablando de que Jesús vino y nosotros somos salvos y vamos al cielo por la fe en el Hijo de Jesús. Pero eso no quiere decir que cada obra que no se haga aquí en la tierra no tenga su recompensa. Por lo que yo le decía, porque no nos podemos engañar, Dios no puede ser burlado, eso lo encuentra usted en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Pero hay un día en el año en donde Dios dice, junta sus obras, y se conoce en la Biblia como el día del juicio. Hay un juicio final. Eso va a pasar después del reino mesiánico del Señor. Pero anualmente hay un día del juicio. Hay un día en el juicio. Y lo que Dios está diciendo en la Escritura es que el que se acuerda del pobre, cuando le toque ser juzgado de lo que ha hecho, Dios se va a acordar de él. O sea, mi querido hermano, el pobre está ligado al arrepentimiento. Hoy estamos viviendo de parte del Señor para nosotros un tiempo de gracia, es decir, de arrepentimiento. Es un tiempo de volvernos al Señor. Es más, yo quiero hacer una convocación para que el próximo domingo nosotros tengamos un día que podamos dedicar a arrepentirnos del Señor. Domingo empezando a las 6 de la tarde. Que podamos dedicarlo al Señor ayunando y pidiendo y dedicando nuestro esfuerzo, nuestras oraciones en confesar pecados y en pedir la misericordia del Señor. Estoy hablando de los tiempos de la Biblia. Pero el pobre está ligado al arrepentimiento. Es por ello que nosotros entendemos que arrepentimiento son 3 cosas, mis queridos hermanos. Número 1, arrepentimiento es volvernos a Dios de todo corazón, es confesar nuestros pecados, es decirle, Señor, perdóname, me tocó tanto. Ese coro, cada vez que oigo a ese coro, es de Torre Fuerte, ¿no? Cada vez que oigo, necesito regresar. ¿Qué más dice? A lo que viví cuando tu perdón, quiero volver a empezar otra vez. Volvernos a Dios. La idea es que vamos para este lado y la idea de volvernos a Dios es, allá está Dios, aquí me tengo que volver. Un giro de 180 grados.
Arrepentimiento también es oración, Señor, perdóname, es buscar un ministro que me eche fuera demonios, es alguien que me ministre, que me ayude en mi sanidad del alma. Eso es arrepentimiento. Es pasar al frente a recibir las administraciones. Cuando hay una administración, cuando Gerson decía, mire, si usted quiere volver a empezar otra vez, levante sus manos, pídale perdón, alce sus manos. Esa es la parte de la oración. Y por supuesto, dádivas a los pobres. Ahora bien, entonces lo primero que yo quiero relacionar con usted es, el pobre está relacionado, y mi proyección al pobre está relacionado con la proyección de Dios hacia mí, con el perdón de Dios de mis malas obras, de mis malas cosechas. Sí se pueden detener las malas cosechas sobre tu vida. No importa que Dios haya establecido un juicio. Si tú robaste, seguramente te van a robar. Pero eso se puede detener. Y para eso los pobres nos ayudan. Ahora, cuando hablamos de pobre, normalmente pensamos de la persona que no tiene ni padre, ni madre, ni chucho que le ladre, que no tiene dónde comer. A mi casa, enfrente de un parque, y a veces llega un señor que duerme ahí, duerme en el parque. Pasa un borrachito en mi casa, ya me conoce. El otro día estaba yo hablando con Dani y pasó, y Dani Dani es un buen líder, hermano. Dani le estaba diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, estaba ahí orando por él, y el otro ya estaba haciendo la oración de confesión de sus pecados. Y dije, está bolo, le dije yo. Por supuesto, hay que acordarse del pobre, de ese pobre. Tenemos que pensar en ellos, tenemos que encontrar la manera de dar, debemos de sensibilizar nuestro corazón. Tenga un corazón, usted, hermano, para dar a los pobres. Tenemos un rubro aquí en la iglesia para los pobres, que lo hacemos llegar. Nosotros damos varias ofrendas, más o menos 500, 600 quetzales al mes para casas de restauración, hermano, de alcohólicos, de drogaditos. Mucho de eso pues no sale a veces porque la entrada para la ofrenda del pobre es muy inferior a eso. Pero usted puede aquí canalizarlo. Lo que entra para el pobre se hará llegar para el pobre, ¿verdad? Entonces tenemos que, por supuesto, sensibilizarnos. Solo yo le quiero hacer una salvedad con respecto al pobre. Es mucho más loable involucrarnos con el pobre de tal manera que le ayudemos a aprender a pescar que regalarle un pescado. Por eso un exsecretario de las Naciones Unidas dijo una vez, es más loable aquel que entrega su vida por la salvación de una persona que aquel que lo hace por la salvación de las masas. Y por eso creemos en los grupos pequeños nosotros, mis queridos hermanos. ¿Verdad? Yo no limpio mi conciencia de darle a un niño de la calle un quetzal cuando voy en el carro. Piénselo usted. El punto mío es, hay que involucrar el corazón. Quizás Dios lo lleve a usted y usted tenga una persona de esas que huela mal y Dios lo lleve a que usted lo gane para el Señor. Eso sería pensar en el pobre, por supuesto. O a enseñarle principios. O a agarrar a alguien que es un vago y que pasa problemas por ese vago y le mira, yo te quiero hablar. Tenés que empezar a cambiar. Mira, y quiero enseñar a trabajar. O te doy esta oportunidad de trabajo. Eso es pensar en el pobre también. No solamente es dar dinero. Pero es el pobre clase A. Yo le quiero hablar del pobre clase B. Para ello, quiero que vaya a Mateo capítulo 18. Pobre clase A y pobre clase B. El pobre clase B está en Mateo capítulo 18, versículo 23, donde dice, por eso, está hablando Jesús, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos.
Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Usted conoce la historia. El rey tenía varios siervos y llegó con uno que tenía una deuda de millones con él. No le podía pagar. El rey quiso ajustarse. El reino de los cielos es como cuando un rey quiere ajustar cuentas. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, así que yo quiero que usted se ponga en este papel. El rey tenía un siervo que le debía muchísimo dinero. No se lo pudo pagar, entonces él dijo, vendan a este y a su familia como esclavos. Y entonces el siervo se le acerca y le dice, Señor, no, dame misericordia, perdóname, y le ruega misericordia al rey. Se conoce esa parábola, es muy conocida. Y el rey lo perdona y dice, bueno, está bien. Y lo suelta. Porque los reyes perdonan. Los siervos no perdonan. Los reyes perdonan. Aquellos que tienen mentalidad de rey perdonan. Aquel que no quiere soltar al que le hizo una ofensa, tiene mentalidad de esclavo. Así que el hombre le implora. El rey le perdona la deuda a los siervos. Va por la calle y se encuentra con un tipo que le debe 200 quetzales. Debía millones. Se encuentra con un tipo que le debía, y se los perdonaron. Se encuentra con un tipo que le debía 200 quetzales. Y lo ahorca y lo lleva a la zona 18 y lo mete al bote y le dice, no vas a salir de ahí hasta que me pagues. Usted conoce la historia. Agarran al siervo y le vuelven a imputar la deuda. El punto de Jesús allí es, si ustedes perdonan, los van a perdonar. Si ustedes perdonan, Dios los va a perdonar. Si ustedes no perdonan, Dios no los va a perdonar. Ese es el punto de Jesús ahí. ¿Verdad? Pero la historia, y le digo nuevamente, eso de la mentalidad es tremendo. El que tiene mentalidad de rey, perdona. El que tiene mentalidad de esclavo, no perdona. Pero pues eso es. El perdón de los pecados está relacionado con las dádivas a los pobres. Ahora, pero yo le dije que le iba a hablar del pobre clase B. El pobre clase B es el pobre que sin saberlo o sabiéndolo te daña. El pobre clase B es aquel que a lo mejor duerme contigo y que constantemente te está dañando. ¿Por qué es pobre? Es pobre porque, como dijo Jesús en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien se mete contigo, mi querido hermano, se mete con Dios. La Biblia dice que tú eres la niña de sus ojos. La Biblia dice que eres su especial tesoro. De manera que cuando alguien arremete en contra de ti y te procura hacer un daño, a propósito o sin saberlo, sin tener conciencia de eso, no saben lo que se mete. Ese es pobrecito. Jesús dijo, mejor le fuera agarrar una piedra, atársela al cuello y tirarse al río. Al que estorba. Ese es un pobre porque te está ofendiendo, se está metiendo con Dios, está sembrando mal. Eres la niña de sus ojos. Y ese pobre te daña exclusivamente por una razón. Porque lo amas. Porque está relacionado contigo. Y va creando una cuenta emocional en tu espíritu. Que va empezando a crear deudas. De manera que como te trata mal, te empieza a deber. Quizás te debe cariño. Quizás es el cónyuge, quizás te debe cariño, atención, amor, esfuerzo, frijoles, qué sé yo. Pero empiezas a manejar hacia estas personas una deuda emocional. Te deben. Hermano, es que usted no sabe lo que me hicieron. El que te dañó, mi querido hermano, ese es tu pobre B. El que te hace daño. Ese es tu pobre B. Y a ese pobre, si quieres que Dios te bendiga,
Si quieres cumplir con el precepto del arrepentimiento, tienes que aprender a darle. ¿Y qué le vas a dar? Perdón. Perdón. Ve que el rey, en la parábola que hablamos, el rey hizo cuentas. Continuamente estamos haciendo cuentas. Lo que no hacen, lo que hacen de más. ¿Verdad? Continuamente estamos diciendo, es que ya no es mi amiga. ¿Por qué? Porque me hizo tal cosa. Estamos haciendo cuentas. Normalmente hacemos cuentas a nuestro favor, siempre, ¿verdad? Nadie quiere perder. ¿Verdad? En una relación decimos, bueno, este es mi 50 y ese es el tuyo. Y de pronto en todas las relaciones hay como expectativas que son promesas no ofrecidas, sino que uno simple y sencillamente las tiene, ¿verdad? Yo espero que mi cónyuge se comporte de esta y otra manera. Yo espero que la persona con quien hago negocio se comporte de esta y otra manera. Yo espero que los hijos se comporten de esta y otra manera. Y cuando no lo hacen, nos empiezan a deber y se convierten en nuestros pobres. Hay dos clases de pobres, hermanos. Aquellos que tienes que darle una ofrenda que involucra tu corazón, una ofrenda económica que involucra tu corazón, una ofrenda de tiempo que involucra tu corazón, y aquellos que tienes que darle tu corazón, pero en función del perdón. Cuando tú te empieces a acordar de esos pobres, Dios se va a empezar a acordar de ti. Como leíamos en el Salmo 41, a veces oramos y no recibimos. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque pedimos mal. O sea que pedimos mal, no porque la oración esté mal elaborada, ni porque la oración esté mal estructurada, sino pedimos mal porque no hemos tratado el aspecto de los pobres. Pedimos mal porque no tenemos solvencia en los cielos, porque no tenemos depósitos en los cielos. Mi querido hermano, Dios no te va a dar sus abundancias de algo que no hayas enviado al cielo primero. Así funciona. La Biblia dice que Jesús nos dio la autoridad de manera que todo lo que hiciéramos en la tierra, o sea, atáramos, dice realmente, sería hecho en el cielo. Pero el punto es que las bendiciones de Dios que están en los cielos no las atraigo sacándolas de los cielos, sino las atraigo con mis actitudes, mis obras, por así decirlo, que yo tengo aquí en esta tierra. Especialmente aquellas en las cuales yo me acuerdo del pobre. Ahora, con esto no quiero decir que te voltees con tu cónyuge y le digas, ay, pobrecito ingrato, sos un pobre desgraciado. Sino que lo que quiero dejarte en tu corazón es que necesitas verlo a tu prójimo como ves a Cristo. ¿Cuántas ofensas le dejarías tú de perdonar a Jesús? ¿Qué cosa no le perdonarías tú a Jesús? Ay, hermano, no entremos ahí porque Jesús no falla. Mi hermano, dejémonos de cuentos que usted ha pensado que Él le ha fallado. Dejémonos de cuentos con eso, ¿verdad? Porque hemos pensado que nos ha fallado. Cuando nos va mal, ¿a quién le atribuimos la cuestión? Cuando, hermano, yo diezmo, yo ofrendo y el Señor no me prospera. ¿Me voy a entender, mis queridos hermanos? Bueno, qué bueno. Yo quiero llevar a la iglesia en un proceso y con esto estoy terminando. Como le decía, quisiera que usted a partir de hoy, durante esta semana, tuviera una actitud reflexiva. Esto reflexionara en quiénes son sus pobres. Que usted reflexionara también en sus equivocaciones, en lo que yo le acabo de enseñar. Se lo voy a leer en la Biblia. No está ahí. Por favor, abra su Biblia conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 5. Romanos 2, 5. ¿Ya lo tiene? Dice así.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estamos viviendo esos tiempos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo espiritual en el año que estamos viviendo es precisamente este. Él, hablando del Señor, el cual recompensará a cada uno conforme a sus obras. Entonces yo quiero invitarte para esta semana, meditar y pensar en todo aquello que se te ha hecho tan difícil este año, en tus fracasos de este año, en tus problemas de este año, en las enfermedades de este año, en tus quiebres financieros, en tus problemas financieros de este año. Eso quiero pedirte que medites en esta semana, en tus enfermedades de este año, en lo mal que te fue, en las cosas malas, en las cosas en que te fue mal en este año. En eso quiero pedirte que medites. Que tengas un corazón de pedirle perdón al Señor, porque no es cuestión de que Dios decidió que te quería moldear el carácter. No, es cuestión de siembra y cosecha. De tal manera que si tú lo ocasionaste, la buena nueva es, tú lo puedes cambiar. Entonces estemos esta semana en meditación, pidiendo perdón, y el domingo, de hoy en 8, a partir de las 6, entremos en un ayuno de un día. Un 40avo de lo que hizo Jesús. Un día. Entra un ayuno de un día. Con el propósito específico de pedirle perdón al Señor por tus malas siembras. Número 2. Hoy, uno de ustedes, muchos de ustedes, tienen que involucrarse con el pobre. Muchos de ustedes tienen que a partir de hoy involucrarse con el pobre. Quizás es a ayudar a alguien, quizás es a tener una partida mensual en tus finanzas para el pobre, quizás es hacer algo, yo no sé. Pero lo que sí sé es que todos tenemos pobres que hoy tenemos que soltar también, que nos han hecho daño. Y eso quiero orar yo. Yo quiero ministrar hoy, no al pobre A, eso define tú esta semana qué hacer con él, pero quiero ministrar a tus pobres tipo B, aquellos que te hieren, aquellos que te dañan, aquellos que te marcan, aquellos que te han ofendido en el pasado. Me gusta mucho cómo predica un pastor en Estados Unidos, y entonces con esto de la tecnología, bajo sus mensajes, y él los tiene en video gratis, y entonces los veo. Y esta semana él tuvo de invitada a la pastora de la iglesia más grande de Australia, Hillsong, tal vez usted la ha escuchado. Ella es la pastora de la señora que canta todos esos coros tan bonitos de Darlene Zschech. Y ella es una mujer que me impactó su mensaje. Yo estaba con la pantallita del teléfono viendo el mensaje, y le caían las de cocodrilo, caían sobre la pantalla. Me impresionó su prédica. Me impresionó porque ella partió de un punto. Y ella decía en su testimonio personal: mis padres, cuando yo tenía horas de nacido, me abandonaron en el hospital. Se fueron. Una mujer tiene iglesias alrededor del mundo, y si usted la oye hablar, jamás uno pensaría que ella fue marcada por eso. Mis padres, que eran las personas que se suponía que me protegieran, dijo ella, me abandonaron. De manera que mi certificado de nacimiento original dice B-120, y empieza a decir que su certificado, porque parece que en Australia así es, parecía el nombre de una placa, era su nombre. Y cuando él estaba contando esas cosas, pero yo entendí algo, porque yo estaba preparando este mensaje, estaba meditando este mensaje para con usted, y yo entendí algo. Ella estaba en paz con esos pobres que le habían hecho eso a ella.
porque mira qué bonito su espíritu, mira qué bonita su charla. Y no lo dijo en función de dañar a sus padres, sino en función de poner un ejemplo, y por eso lo contó. Muchos de los que estamos acá necesitamos estar en paz con esos pobres que nos han hecho daño, que nos han marcado, que nosotros hemos permitido que a lo largo de los años siga la secuencia y nos han hecho daño. Tal vez ya no nos acordamos de ello, pero los patrones que eso nos dejaron, la forma de pensar, no, yo no voy a permitir que nadie me haga daño, no, yo voy a cerrar mi corazón a amar, no, eso nos está marcando y nos está apartando de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y Dios quiere, mi querido hermano, que hoy tú estés en paz con tu pobre. Ya es hora que lo sueltes, que le des esa ofrenda. Sí, tiene que ser valiente porque tienes que dar una ofrenda. Toda tu vida te ha servido el hecho de pensar, no, lo que me hicieron te ha justificado. Bueno, estoy mal, pero fue por lo que me hicieron. Sí, esta es mi situación, pero fue por lo que hicieron. Y lo que tú estoy pidiendo hoy es que tomes un paso tan valiente que puedas decir, wow, yo mismo me he estado haciendo esto a mí todos los años por la forma como lo he manejado. Tengo que soltar la seguridad que me hace el justificarme mi situación pensando en que alguien me dañó. Porque qué fácil es justificar. Mire, hermano, en tercero básico yo perdí varias clases en ese tiempo porque yo jugaba mucho básquet, eso hacía, no estudiaba y perdí varias clases. Cuando se lo justifiqué a mi papá, le dije, mira, es que bastantes perdimos. Mi papá, que había sido un estudiante ¡guas!, me dijo, ¡guas! Y a mí, como me justificaba, en bastantes perdimos. ¿Sabe que yo dejé hasta física de ejercicios? Eso, dejé física. Nunca fui a física porque, como era el capitán de la selección de básquetbol, yo dije, eso me va a ganar la clase. Y mi papá, ¿y por qué? Porque yo era el capitán, papá, ganamos el primer lugar en esto y ganamos esto. Y mira, yo clavaba la canasta, yo la clavaba, papá. Y mi papá me dijo, yo te voy a clavar ahora vos. Y me clavó bien clavado. Pero yo me escondía, ¿no? Es que por no enfrentar una realidad, mi querido hermano. Y eso es lo que yo te pido a ti, que tú enfrentes hoy y que tú digas, wow, sí, me dañaron, pero yo quiero soltar eso porque todo lo que vino después fue responsabilidad mía, porque yo no quise ofrendar a mi pobre. Hay pobres a los que no les hemos querido ofrendar por lo mismo, porque pensamos que si soltamos como ese derecho, esa cosa, nos van a humillar, o nos vamos a humillar más, o nos vamos a sentir peor. Pero yo te quiero decir que eso es un engaño del enemigo. Tienes que darle a tu pobre. Sí, pero es que y entonces qué fácil le va a salir. No, mi querido hermano, es pobre porque se metió contigo y tú eres la niña de sus ojos. Es pobre porque no sabe lo que hizo contigo. Déjalo, él va a cosechar. Es más, empieza a sacar eso de tu mente. Empieza a sacar eso de tu mente. Yo no sé si el hombre que yo vi ayer disparando, le robaron algo y no sé si mató o no a la persona que estaba persiguiendo. Pero sí sé que si le robaron, era porque tenía un edicto de robo. Y en lugar de arrepentirse delante del Señor, sacó su pistola y empezó a balear al otro. Entonces también sé que si él no llega al conocimiento de Dios y no humilla su corazón, alguien, aunque no le peguen, lo va a balear a él. Porque no me puedo engañar, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Pero yo quiero que tú estés en paz con tu pobre.